Sin moldes, bombas de chocolate caliente al alcance de todos. Amigos, bienvenidos al segundo video de Navidad Nivel Delicia. Hoy estoy muy emocionada porque yo te dije que te iba a traer un postre súper fácil, que es una opción para vender, para regalar. No necesitamos horno, no necesitamos moldes y son unas bombas de chocolate o chocobombas, pero no son la típica esferita, por eso no necesitas moldes. Si quieres verlos así con moldes, ya tengo un video que hice el año pasado, donde por cierto te mostré la opción con moldes y sin moldes. Y ese video te lo voy a poner aquí en las tarjetas, pero ahorita te vengo a enseñar esta opción. A mí me encanta porque si no tienes herramientas de repostería, puedes hacer este. Si los quieres hacer para regalar, para vender, aquí está la novedad, como siempre, Nivel Delicia. Pero ya no me enrollo, vamos a empezar. Aquí te pongo lo que vas a necesitar. Para este proyecto principalmente necesitas chocolate. Usa la presentación y la marca que tú prefieras. Chocolate sucedáneo, chocolate de colores, el que tú encuentres. La cantidad depende del tamaño de tus vasitos y de la cantidad de chocobombas que vas a hacer. Es importante que no te saltes partes del video porque luego me preguntas cosas que sí digo. Entonces, para que no te pierdas nada del proceso. Vamos a empezar por fundir el chocolate. Puedes hacerlo en baño María, yo lo voy a hacer en el microondas en intervalos cortos de 10 en 10 segundos. Para que no se vaya a quemar, yo lo voy removiendo entre cada intervalo. Hasta que lo tengamos así de fluido. Para empezar, aquí te pongo los materiales que vas a necesitar. Y para darles la forma de vasito o nuestra bombita de chocolate, vamos a necesitar vasitos de plástico desechable. Estos son los que yo te recomiendo porque se despegan más fácil. Son de acetato o también les dicen de plástico de cristal. Y están como estos otros, cualquiera te sirve el que encuentres. Yo usé estos porque ya los tenía, pero si puedes conseguir unos que sean más pequeños, como de este tamaño, pero de este material, te va a servir muchísimo. Y no necesitas tener demasiados, o sea, yo solamente he estado usando estos 4, los voy reciclando, o sea, en cuanto están listos, pues vuelvo a hacer más. Ya depende de la cantidad de chocobombas que vas a hacer. Este ya no tiene que estar tan caliente, pero mantenerse fluido. Y lo que tienes que hacer es nada más rellenar con suficiente chocolate el vasito. Y lo que vamos a hacer es irlo girando. Hay que tratar de que llegue hasta la parte superior del vaso. Y yo nada más le voy sacudiendo así para quitar el exceso, pero sí es importante que te quede una capa gruesa por dentro. Yo trato de que solo llegue hasta este borde para que queden todos de la misma medida y se vean más bonito, y esto lo voy retirando con una servilleta para que al desmoldar sea más fácil. Es importante que sí te quede una capa gruesa, pero aquí el truco es estarlo girando mucho para que al voltearlo boca abajo no se vaya a escurrir y te quede como una gota aquí pegada. Entonces, ya después de que lo sacudiste, hay que estarlo girando y girando y girando hasta que ya no escurra. Cuando ya no escurre demasiado, entonces ahora sí lo voy a poner sobre un plato boca abajo y lo voy a llevar a enfriar más o menos unos 3 minutos. Y aquí te lo pongo todavía más fácil. Si tú los quieres hacer para tu casa y no quieres invertir ni siquiera en este tipo de vasitos, mira, seguramente te suena este tipo de vasito. Es de un flan de esos que venden, pues sí, un flan industrial. Y también sale y queda con una forma súper bonita. La única desventaja que yo le vi a este vasito es que tenía que cubrirle con más chocolate, porque como tiene unas rayitas aquí, es como un relieve, entonces hay que estarle dando de vueltas, hay que cubrirlo bien para que quede bien con la forma, pero también se puede. Entonces lo puedes hacer hasta con los vasitos de los yogurines, esos que todos conocemos, y así ya no gastas ni siquiera en estos vasitos. Y ya que los sacamos del refri, te voy a enseñar lo súper fácil que es desmoldarlos. En este punto sí me gusta ponerme los guantes porque no me gusta tocar mucho el chocolate, pero vas a ver lo fácil que es. O sea, de hecho, si los dejas enfriando por mucho tiempo, solito va a salir el vaso. Mira.
En esta parte le entra aire, entonces nada más tienes que apretarle un poquito para que se deshaga esa burbuja y solito se va a despegar. Y ya nada más le sacudes y ¡chachán! Ahí lo tienes. Y ahora vamos a hacer las tapitas, que son esto de aquí, la parte de arriba con la que vamos a cerrar nuestra chocobomba o vasobomba. La verdad es que no sabía cómo llamarle a este proyecto. Déjame en los comentarios tú cómo le llamarías. Y para hacer estas tapitas está súper fácil. Vamos a necesitar una hoja de acetato, yo la corté en dos, esta la consigues en las papelerías. Yo la partí así y lo único que vamos a hacer es poner una tapita de chocolate, un poquito de chocolate. Y con la otra hoja de acetato, lo voy a limpiar aquí, vamos a taparlo, vamos a juntarlo así y le vamos a ir haciendo poquita presión para extenderlo. Y trata de extenderlo del tamaño de tu vasito, con esto te vas a ir guiando. Lo dejamos enfriar 2 minutitos en el refrigerador y ya vamos a estar listos para empezar a armar nuestras bombas de chocolate. Ya que se enfrió nuestras plaquitas estas de chocolate, es súper fácil, o sea, esto se despega demasiado fácil. Para hacerle el círculo del centro para que podamos meter el popote, yo lo estoy haciendo con esta duya. Y ya así va a quedar el agujerito y por ahí vamos a poder meter el popote. Para rellenar tus vasitos, estas son las opciones. Puedes usar mini malvaviscos, puedes usar cocoa natural o de algún sabor que a ti te guste. Usa malvaviscos como estos que son mini. Bueno, de hecho yo les digo malvaviscos, pero sé que muchas personas les dicen nubes o también bombones. Y bueno, hasta donde yo sé, los bombones son chocolates que tienen algún relleno, pero hubo una persona que fue demasiado lista y una vez nada más cubrió un malvavisco de puro chocolate y desde entonces también a estos se les dicen bombones. Dime aquí abajo cómo les dices tú. Entonces vamos a listar este y este ya nada más sale así solito. ¡Tarán! Ya que los tenemos así, tenemos todo listo. Aquí tengo un plato caliente y lo único que voy a hacer es pasarlo así unos segundos, lo despegas. Ahora lo vas a rellenar con lo que tú prefieras. Voy a poner poquita cocoa, malvaviscos y ya nada más ponemos la tapita y presionamos, pero muy poquito para que no se vaya a romper. Aquí no le puse muchos malvaviscos para que entre el popote. Y yo aquí tengo chocolate fundido, entonces para que quede bien pegado le voy a poner por toda la orilla. Si te quedó alguna abertura, también ahí puedes poner un poquito. Y ahora vamos a ir pegando los malvaviscos con más chocolate. Y esto lo tienes que hacer rápido, porque si el chocolate se seca ya no van a pegar los malvaviscos. Y este es el segundo video de la serie de postres para Navidad y no sé cómo le hacen, pero en cuanto puse la foto adivinaron qué era. Creo que el siguiente será más difícil. Si los estás haciendo para tu casa, los puedes hacer sin guantes en caso de que no tengas guantes. Solamente tócalos así muy poquito por la orilla. Ya ves, como siempre te voy diciendo todo el proceso, solo que a veces te saltas partes del proceso, pero yo siempre te lo voy diciendo todo. Y de verdad, yo estoy fascinada con el resultado de esto. Al final le voy a poner más sprinkles por arriba. Dime si a ti te gustó. De verdad estoy muy agradecida también con los miembros porque gracias a ellos puedo hacer contenido más constante. Por aquí les voy a estar poniendo sus nombres y de verdad te agradezco mucho por compartir mis videos. Si quieres apoyar mi canal directamente, aquí abajo te voy a dejar un enlace y ahí te explico todo cómo puedes hacerte miembro. Les agradezco que cada vez sean más sus comentarios, pero para mí es un poquito más difícil irlos respondiendo, aunque siempre trato de responder todos. Pero si tú ves en algún comentario, no sé, algo que tú puedes dar la respuesta, te pido por favor que me apoyes. Se está formando una comunidad súper bonita, la comunidad Nivel Delicia. Esto es como ya una familia de Lichu, entonces sí te pido por favor que me apoyes en ese aspecto. Si hay algo que sí dije y que tal vez alguien se despistó y no lo escuchó, pues ahí le puedes poner tú también la respuesta. Yo puse el resto de chocolate así en una bolsita para hacerle un corte y poderle aplicar los sprinkles más fácil.
Estos popotes que estoy usando son de cartón, son popotes de papel ecológicos, pero si quieres también puedes ponerles el stick a este. Ya nada más los pones en una bolsita, les pones un lacito y ya los tienes listos para vender o para regalar. Y si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres o de tus pasteles, recuerda que aquí en el canal tengo un video, te lo dejo aquí, donde te doy varios tips para que aprendas a calcular el precio de tus postres. Y ahora te voy a enseñar cómo vamos a hacer estos. Este está completamente lleno de chocolate, o sea, esta no es una chocobomba, este se le dice también como hot chocolate on stick, o sea, con palito. Y lo que vamos a hacer es ir poniendo capas de chocolate y según se vaya solidificando, vamos a poner la siguiente. O sea, vamos a poner la primera para que veas. Vamos poniendo la primera capa de chocolate, en esta ocasión el mío es chocolate oscuro. Y después vas a darle así unos golpecitos para que se asiente. Y esto yo lo dejo enfriar a temperatura ambiente. No lo llevo al refrigerador porque cada vez que lo saco del refrigerador yo noté que se iban despegando y es ahí cuando se hace como esta mezcla. O sea, se pasa a la siguiente mezcla y como no queremos eso, déjalo que se enfríe a temperatura ambiente y cuando todavía no esté súper sólido le vamos a clavar este palito. Estos los venden incluso hasta en las farmacias. Aquí tengo ya el chocolate blanco y como este ya está sólido voy a aplicar la siguiente capita. Y este es un chocolate sucedáneo, no necesita temperarse. Y ahora espero a que enfríe nuevamente. Tienes que dejar que solidifique antes de aplicar el siguiente color, excepto en la capa final porque ahí pondremos los malvaviscos. Y este ya lo dejé enfriando y también es bien fácil desmoldarlo de aquí. Estos son más fáciles de desmoldar porque tiene, mira, sale solito, tiene pues toda la pieza es chocolate. Ya solo lo pones en una bolsa con un lacito muy mono y listo. Escríbeme cuál de todas las opciones te gustó más. Como este lo hice también así en color rojo, a este le puse sprinkles y también con este mismo vasito lo hice así en plan chocobomba como hicimos las otras, así es que tú eliges la opción que tú prefieras. Y ahora sí llegó el momento de la verdad, pones tu vasito dentro de una taza, agregas leche caliente y wow, ahora sí a disfrutar. Y este es el que hice con el otro vaso y a este le puse palito en lugar de popote. Estoy segura que estas bombas de chocolate en vasito te encantaron porque son más fáciles de hacer que las chocobombas tradicionales, las que son así de esferita. Me encanta traerte propuestas en las que yo sé que no siempre todos tenemos los mismos utensilios y estas son propuestas que están al alcance de todos. Está esta opción que la verdad a mí me gustó muchísimo porque es como donde se explota la sorpresa con los malvaviscos, o esta otra que es con el palito que está ya así listas para llevar, listas para regalar. Tú se la das a alguien y solo tiene que poner su chocobomba y le pone leche y ya está. Y nadie se va a quedar sin probar su chocolate caliente durante estas navidades, que estoy seguro que esto se puede convertir en la tendencia de estas fechas. Así es que si lo haces, envíame tu foto por cualquiera de mis redes sociales, por aquí te las voy a poner. Y no te pierdas el próximo video que también va a estar bueno. Es que en serio es algo que me habían pedido un montón, me lo empezaron a pedir desde principios de noviembre y claro que sí lo iba a hacer. Entonces suscríbete y activa las notificaciones para que en cuanto yo suba nuevo video tú te enteres y seas el primero en hacer el siguiente postre. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. ¡Cheers!